Bienvenidos a un nuevo episodio de Viaje Psicoespiritual, Maestría de Bienestar. Hoy iniciamos una nueva etapa en nuestro recorrido contemplativo, donde pasamos de la teoría a la práctica. En este episodio comenzamos a explorar ejercicios esenciales que forman parte del camino hacia la maestría interior, desde la atención plena y el insight hasta la conciencia no dual y la compasión. Pero también reflexionamos sobre un tema fundamental que atraviesa nuestras vidas modernas, el equilibrio entre el autocuidado y el goce, entre la disciplina y el disfrute. Vivimos tiempos donde cada decisión personal, desde tomar una copa de vino hasta elegir lo que comemos, parece estar sujeta al escrutinio social o moral. ¿Cómo encontrar la calma, la libertad y la autenticidad en medio de esta marea de juicios y exigencias? ¿Y cómo influye todo esto en nuestro estado emocional y en nuestra capacidad de meditar, de sentir bienestar o simplemente estar en paz? Hoy te invito a pensar diferente, a soltar tensiones y sobre todo a practicar. Este episodio tendrá un anexo posterior con 2 ejercicios de relajación guiada que te ayudarán a reconectar con esa serenidad que muchas veces parece perdida. Así que acompáñame en este viaje hacia una forma más sabia, compasiva y consciente de vivir. Ya hemos abordado un panorama del proceso y las diferentes cualidades que podemos reconocer y cultivar a través de las distintas prácticas contemplativas. Hemos aclarado también algunos aspectos de confusión respecto a la meditación en general. Entonces, a continuación, comenzaremos un abordaje condensado de distintas prácticas esenciales. Yo recomiendo ir paso a paso, pero ten total libertad para ir y volver sobre las distintas prácticas. Es más, resulta importante volver de vez en cuando a prácticas quizás más iniciales, o sea, a los fundamentos, como meditaciones enfocadas en la concentración de un objeto, por ejemplo, para luego retomar de nuevo meditaciones no duales, por ejemplo, que van un escalón más en el proceso de aprendizaje y profundización en prácticas contemplativas. Entonces, la experiencia meditativa completa que abordaremos en los siguientes episodios incluye el entrenamiento de la atención, el mindfulness, la conciencia no dual, el insight, la bondad amorosa y la compasión. Al final de este episodio abordaremos particularmente el tema de la relajación. Y en el episodio anexo a este, que será publicado al mismo tiempo, haremos 2 ejercicios de relajación. Como preludio, quisiera hacer la siguiente reflexión y tener en cuenta lo siguiente. Podemos acceder a la iluminación dentro de un gran abanico de circunstancias. Y no necesariamente debemos estar en óptimas circunstancias vitales. Sin embargo, desde la tradición budista, los sabios a lo largo de los siglos han enfatizado como las reglas que refieren a la buena conducta y a mantener una mente sobria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, desde esta perspectiva implica no incurrir en acciones que perturben nuestra mente. Acciones que, por convención general, no son éticas, ya que generan conflictos que nos inundan de malestar y nos dificultan estar con cierta paz para ejercitar la meditación y la reflexión contemplativa. A su vez, se nos invita a evitar sustancias como puede ser el alcohol y estimulantes. Y podríamos agregar que si también cuidamos el sueño y nos propiciamos una buena alimentación y ejercicio, vamos a estar en mejores condiciones para transitar el camino de la maestría. Y este no es un hecho, digamos, aleatorio o una reflexión aleatoria. Al igual que sucede con ciertas condiciones clínicas como la depresión,
debemos como estabilizar el desbalance neuroquímico para disminuir los síntomas que le permitan a la persona poder beneficiarse, por ejemplo, de la psicoterapia eficientemente, ¿no? Para el caso de una persona que está cursando, por ejemplo, una depresión aguda. Entonces, de igual manera, si no tenemos un mínimo de autocuidado a nivel físico y mental, va a ser mucho más difícil que nuestra mente esté como predispuesta para la contemplación y el insight y para poder llevar a cabo prácticas meditativas en general. De igual forma, debemos tener, ¿no?, cierto cuidado con esta perspectiva, que no deja de tener sus problemas y llegar a un balance, ¿no? Es importante, el cual en ciertos casos tiene cierto criterio. Luego tenemos la actitud, ser conscientes con lo que pensamos, que también es muy importante. O sea, ¿qué voy con esto último? El asunto es que hoy en día vivimos como bajo un neuroticismo creciente, podríamos decir, por ponerle un nombre, donde ya nada parecería que podemos hacer como de forma libre y relajada sin ningún sentimiento de culpa o bajo el escrutinio de alguna crítica social por parte de ciertos grupos. No sé, si tomas alcohol, los científicos dirán que eso aumenta tu riesgo de enfermedades. Y entonces, como que ya no podemos disfrutar de la misma manera de esa copa de vino, esa pinta de cerveza fría, que a veces tanto nos puede apetecer. Si consumes algún producto animal, bueno, algunos defensores de los derechos animales te dirán que eres lo peor y que estás haciendo un gran daño al planeta, o incluso los científicos te dirán que eso también aumenta las probabilidades de ciertas enfermedades. No sé, si en algún momento tienes sexo casual, aunque sea bajo el respeto y la genuina conexión con el otro, ciertos grupos pueden considerar que estás haciendo lo incorrecto, ¿no? Quizás desde el lado de ciertos grupos conservadores, que es negativo para uno, y que la única forma genuina de tener relaciones sexuales es dentro del matrimonio. Y este tipo de ejemplos es un largo etcétera, ¿no? A lo que voy es que si queremos ser consistentes con la verdad y las recomendaciones y entender las formas más saludables de relacionarnos con el mundo y los demás, debemos comprender que las recomendaciones de este tipo en general tienen buenos fundamentos muchas veces, ¿no? Y tienen una racionalidad que podemos indagar y profundizar y ver qué tan sólida es, ¿no? Pero esto tampoco es excluyente de, por ejemplo, no sé, disfrutar una cerveza fría con amigos, o disfrutar de esa copa de vino. Quizás realmente nos importe el bienestar de los animales, pero no porque un día consumas un producto que tiene, no sé, leche o huevos en su preparación, es el fin del mundo o está haciendo lo peor. A eso es lo que vamos, ¿no? Entonces, como que se está dando esta creciente tensión y ansiedad por parte de exigencias desmesuradas muchas veces. Esta imposibilidad de hacer algo sin algún tipo de culpa es una tendencia que viene creciendo, y pese a existir este tipo de objeciones, muchas veces razonables a todas estas cosas, debemos ver la imagen global y entender que tampoco podemos vivir con una preocupación constante por lo que hacemos, o reflexionando hasta el cansancio sobre todas las posibles ramificaciones de lo que hacemos, porque esto mismo va a tener consecuencias negativas para nuestro bienestar. Y de hecho creo que lo estamos observando con los crecientes niveles de exigencia extrema en todo prácticamente, y el estrés y ansiedad que venimos acumulando a raíz de ello. Y esto no se limita a estos hábitos concretos, es el tono global de nuestras vidas. En general, debemos propiciar una vida más distendida. No nos hace mal levantarnos un poco más tarde de vez en cuando, poder tomarnos nuestro tiempo, propiciar la reducción de mayores preocupaciones en el horizonte, etc. También apreciar que el camino conlleva momentos de disfrute vital. Cuando estamos bien, debemos potenciar el disfrute haciendo cosas que nos gustan,
y saber interaccionar con los demás. Por supuesto que el consumo de sustancias depende del contexto, se da en una relación recíproca con el entorno de la persona y funciona como una especie de regulador de nuestro sistema nervioso en conexión con la realidad. El ser humano ha usado sustancias desde antaño para regular sus estados de conciencia, sus emociones y su trabajo manual o físico. Lo cierto es que muchas veces se puede caer en un bucle donde el uso de la droga para regular un estado se hackea y pierde control de sí mismo al punto de necesitar la droga por la droga misma. Y allí caemos en la adicción y la dependencia. Pero también está el problema de la absoluta abstención del uso de sustancias en general, que a veces nos genera malestar en sí mismo. Como esa cosa de privarme de la cerveza fría, ¿no? Un fin de semana con amigos o de esa copa de vino. Nos sentimos mal por tomar esa copa de vino que no deberíamos haber tomado, quizás por creencias religiosas o porque queremos llevar una vida completamente sana, pero en ese afán puede que nos perdamos de pequeños placeres. Entonces las prohibiciones sobre el uso de sustancias dentro de tradiciones religiosas como el Islam y ciertas formas de cristianismo a menudo son vistas de forma peyorativa por parte de la sociedad occidental secular, pero dentro del contexto religioso se cree que generan efectos positivos en la sociedad y las familias. Estos efectos pueden atribuirse a varios factores. En primer lugar, estas prohibiciones ofrecen un sólido marco moral derivado de las enseñanzas religiosas, fomentando como la integridad moral y la rectitud. En segundo lugar, promueven la cohesión social al establecer como valores compartidos, ¿no? Como confianza y un sentido de pertenencia dentro de las comunidades religiosas. En tercer lugar, contribuyen a la seguridad física y emocional al reducir los riesgos asociados con el abuso de sustancias, que pueden incluir la adicción, problemas de salud, rupturas familiares, etc., ¿no? También tales prohibiciones pueden disminuir el crimen y el desorden social, lo que lleva a vecindarios y comunidades como más seguras. En quinto lugar, alientan a las personas a priorizar la espiritualidad y las prácticas religiosas sobre cuestiones como la embriaguez, ¿no? Promoviendo el crecimiento personal y el propósito. También, por otro lugar, abstenerse de sustancias como el alcohol puede llevar a una mejor salud física, ¿no? Y en séptimo lugar, adherirse a estas reglas fomenta esta cosa como la autodisciplina, ¿no? Estableciendo como un ejemplo positivo para niños y las futuras generaciones, por ejemplo, ¿no? Y por último, digamos, las comunidades religiosas a menudo brindan apoyo a las personas que luchan con el abuso de sustancias, ayudando en la recuperación y promoviendo vidas más saludables. Por otro lado, dentro de estas religiones, las cuestiones interrelacionadas de prohibiciones sobre el uso de sustancias y la denigración de las mujeres a través de la prostitución y la pornografía, por ejemplo, giran en torno a los principios como de la dignidad humana y el trato a las personas como fines en sí mismos. En muchas tradiciones religiosas y éticas, el concepto de dignidad humana es central, y las prohibiciones sobre cuestiones como la pornografía, por ejemplo, surgen de preocupaciones sobre la objetivación, especialmente en las mujeres, lo que reduce a las personas como a meros objetos de deseo y socava su dignidad, tratando a las mujeres como un medio para un fin. La crítica secular es que el respeto a la autonomía es crucial en estas discusiones, ya que implica reconocer el derecho de un individuo a tomar decisiones que no perjudiquen a otros. Pero las prohibiciones sobre el uso de sustancias a veces pueden parecer como que infringen esta autonomía, lo que requiere abrir un debate sobre el equilibrio entre las libertades personales y el bienestar de la sociedad. Por otro lado, parece que la sociedad secular no toma tanto en cuenta el aspecto de la igualdad de género, que es otro aspecto crítico, ya que la denigración de las mujeres ocasionada por la prostitución y la pornografía
perpetúa la discriminación y la objetivación, contradeciendo los principios de la dignidad humana. Entonces, lograr este equilibrio de valores, que incluye la autonomía, la libertad de expresión y la protección de la dignidad humana, es un desafío complejo. La educación y las normas sociales desempeñan un papel fundamental en la formación del comportamiento. El diálogo dentro y entre las comunidades religiosas y éticas es vital para abordar estos asuntos complejos, respetando los valores morales elevados, como los derechos y las libertades individuales. Pero el punto último aquí, no se trata tanto de este debate, sino más bien de la sobrevaloración por parte de la sociedad occidental de cuestiones como el libre acceso a la pornografía, la prostitución, el alcohol y otras drogas. Estas cosas son realmente perjudiciales, ¿no? en un montón de circunstancias, y en general hacen más mal que bien a las personas, a mi criterio. Y fomentar sociedades sin ellas puede ser en realidad más saludable. Entonces, en el contexto de este abordaje a la conducta ética, al mantener una mente clara, abstenerse de actos inmorales, del consumo de sustancias para mantener una mente equilibrada, es importante en conexión con la práctica meditativa, por esto que planteamos más anteriormente sobre la tradición, ¿no?, de las prácticas contemplativas, de velar por una mente y cuerpo sana para poder más fácilmente desarrollarnos en las prácticas contemplativas. Pero debemos tener en cuenta, ¿no?, estas complejidades entre este como neuroticismo exacerbado hoy en día, de que no necesariamente vamos a romper con nuestra capacidad de práctica por disfrutar de una copa de vino. No se trata de eso, sino todo lo que es excesivo, pero tampoco es una cuestión de exceso, sino que es un tema bastante complejo que atraviesa nuestros principios, nuestra consideración de lo ético, de lo incorrecto. Entonces, ¿qué hacemos entonces con las drogas en general? Quizás, por un lado, entender que no necesitamos de las sustancias psicoactivas para vivir, ¿no? Realmente, es más, podemos vivir más plenamente sin ellas. Y por otro lado, el uso de aquellas sustancias con las que podemos darnos la libertad de un uso casual que no nos perjudicará, necesita ser refinado, quizás. Esto es, necesita darse en un contexto social y cultural asociado a rituales, a la conexión con el otro, ¿no? Eso de irme a tomar una cerveza con mis amigos o una copa de vino y charlar con mis amigos y tener e integrarme en una vida social, digamos, ¿no? En un tono general basado en el bienestar, como lo ha sido en gran parte de la historia de la humanidad, quizás, y no para escapar del sufrimiento y el malestar como sucede en innumerables contextos actuales. Entonces, teniendo en cuenta este balance y cómo lo integramos en nuestros principios y en una moral elevada, podemos aproximarnos a todo esto de una forma que habilite la práctica meditativa, ¿no?, sin que la obstaculice. Entonces, retomando una perspectiva más sabia, ¿no? Esta es una práctica reflexiva que vamos a abordar ahora. Y esta simple práctica está enfocada en trabajar con los momentos de emocionalidad elevada, ¿sí? Es en gran parte como una actitud. No implica necesariamente una práctica formal como la meditación mindfulness, ¿no? Allí es de suma importancia, en este caso, invocar paz y calma, ¿no?, cuando tenemos momentos de emocionalidad elevada, puesto que esto nos lleva a apreciar las cosas de forma diferente, incluso con giros de 180 grados. El tono emocional presente
en una determinada situación es muy importante, ya que condiciona la forma de evaluar el mundo y los acontecimientos. No exactamente cómo vemos las cosas directamente, sino cómo evaluamos subjetivamente los eventos. En general, podemos estar con un humor deprimido, ansioso o de carácter negativo en general, el cual puede haber surgido por multitud de factores que desconocemos conscientemente, o a raíz de un problema en particular que más o menos podemos percibir. Puede que hayamos tenido un problema en el trabajo, una discusión con nuestra pareja o simplemente cualquier evento fortuito que nos esté jugando una mala pasada. En estas circunstancias es fácil que nuestra mente se acelere con toda una serie de pensamientos negativos y empecemos a darle vueltas a las cosas en nuestra mente. Pero no solo eso. Paulatinamente empezamos a evaluar las cosas de una manera totalmente desproporcionada, contaminada, entre comillas, o condicionada por las fuertes emociones que estamos sintiendo y por el malestar afectivo que está presente. Esto nos impide ver las cosas con claridad, ¿no? Esto que hablamos de la claridad mental que debemos tener a la hora de la práctica contemplativa. Empezamos a pensar que nuestra suerte en el trabajo está echada, que nuestra relación se viene abajo o que el futuro solo nos guarda lo peor, con el consecuente resultado de sentirnos aún más desdichados. Cuando agitamos un frasco con agua y tierra, solo volvemos el agua más turbia. Dejar descansar las cosas es mejor que agitarlas. Al descansar la mente, ¿no? Análogamente, el agua, ¿no? se vuelve como mucho más clara, ya que la tierra se precipita al fondo. Puede suceder que en un contexto de manifestaciones afectivas intensas resulte más difícil llevar a cabo este ejercicio, puesto que la emoción nos impulsa a pensar y evaluar las cosas. De todas formas, hagamos el ejercicio. Con el tiempo resultará más fácil, incluso en momentos muy estresantes. Entonces, el ejercicio consiste como en reconectarnos con ese espacio íntimo de tranquilidad y disfrute sereno que tenemos en ciertas circunstancias simples y traerlo al presente. Puede ser distinto para cada persona. Por ejemplo, cuando me imagino las veces que he disfrutado estar cerca del mar, cuando siento la brisa fresca y un sol brillante, acariciar las hojas de un árbol, apreciar una mañana o tarde tranquila, el silencio del campo, estar al lado de una fogata en invierno, una tarde de lectura, un momento compartido en familia, tomar un té y escuchar nuestra música favorita, sintiéndonos relajados. Esa clase de momentos. No solo traigámoslo a la mente en una sola modalidad sensorial. Tratemos de vivenciarlo con todos los sentidos, de modo de integrarlo al presente, para trasladar esa calma y bienestar a la situación y contexto actual. Pasemos a sentir que estamos sumergidos en esa situación. Podemos ayudarnos con música o con sonidos relajantes, visualizar detalladamente el lugar, sentir los aromas y sensaciones. Un par de inspiraciones profundas también pueden ayudar. Hagamos una pausa, miremos hacia una ventana, veamos el color del cielo, las hojas moverse por el viento. Consideremos que no tenemos nada que hacer, que este momento está bien, así como está. Luego, simplemente seamos con eso y vivenciemos este momento. Hagámoslo por unos minutos para luego volver a nuestros quehaceres. Esta vez, pausemos el discurso y la cadena de pensamientos por un momento y hagamos el intento de volver a nuestra vida diaria, pero ateniéndonos a las cosas que efectivamente tenemos que hacer y aguardemos la necesidad de pensar
en los problemas. Si te encuentras más relajado y has podido vivenciar ese disfrute sereno, comenzarás a ver que muchas cosas que habías empezado a pensar y considerar se empiezan como a desmoronar. Y tu visión del futuro empieza a ser un poquito más optimista. Es importante, yo acá simplemente he hecho una descripción del ejercicio. Recordando estas simples instrucciones, tomarnos un momento para hacerlo, digamos, personalmente, sin estar escuchando este podcast. Y tratar de hacerlo con cierta frecuencia, sobre todo en esos momentos que nos invade como una emoción fuerte, ¿no? Hacer una pequeña pausa y hacer el ejercicio. Entonces es importante repetir el ejercicio algunas veces y darte como un tiempo de un par de horas quizás, para que el tono emocional que te aquejó inicialmente termine como por cambiar de forma más significativa. Este es un muy buen ejercicio para descubrir cómo lo que pensamos o evaluamos no depende tanto del mundo exterior, sino que está altamente condicionado a cómo nos estamos sintiendo en un momento en particular. Lo cual, ¿no?, debería hacernos reflexionar acerca del valor de veracidad que le damos a nuestros pensamientos, juicios y creencias, tal como comentamos en varios episodios anteriores, ¿no? La idea de esto es que cuando nos invade esta emocionalidad intensa, podamos como aplacarla en cierta forma, yendo como a un espacio de serenidad, ¿no?, de calma, y eso va a ser con un nuevo tono emocional que cambie el peso de verdad que le damos a lo que estamos pensando en esos momentos de emocionalidad intensa, a lo que pensamos y creemos que es cierto. Entonces este es como el pequeño primer ejercicio que está orientado a mejorar esta claridad mental, o sea, a mejorar la objetividad, que se ve como afectada porque con una emocionalidad intensa distorsionamos la forma en que vemos la realidad, o sea, le damos más peso de veracidad a ciertas ideas y creencias que se activan en ese momento. Entonces ahora vamos a ver otro punto importante, que es la saturación de la atención. El anterior como este son ejercicios puntuales. Todavía no vamos a incursionar en la práctica de la atención plena. Lo haremos un poquito más adelante. Son como los primeros ejercicios para ir como poniéndonos a tono con esto de la meditación, como haciendo el trabajo previo, ¿sí? El trabajo previo más práctico. Ya vimos mucho de la parte teórica de los fundamentos. Entonces este pequeño ejercicio que trata sobre la saturación de la atención, también simple, en realidad es más bien un llamado a cultivar una actitud de desprendernos un poco más seguido del flujo constante de información que consumimos en el día a día, y cada vez más, casi todo el tiempo. Prácticamente todo el mundo experimenta esa necesidad imperiosa de desconectarse y atender a cosas que no nos hagan pensar mucho, ¿no? ¿Te pasa a menudo? Digo, ¿lo has notado en tu circunstancia particular? Puede que en parte esté relacionado a que tu atención ha estado altamente demandada por multitud de estímulos. Hoy en día existe una saturación de información que se da incluso cuando tratamos de reducirla. Si te gusta leer las noticias o eres fan de, ¿no?, como suscribirte a portales de artículos con temáticas de tu interés, es probable que hayas notado este hecho. Seguir de 5 a 10 revistas o muchos canales o muchas cuentas en las redes sociales, en los medios online y eso, implica un flujo de información diario imposible de procesar. Puesto que en el afán de ser, ¿no?, como tendencia y generar contenido para captar lectores, oyentes, ¿no?, etc., los portales se ven obligados a publicar
una gran cantidad de contenido todo el tiempo. Y así pasa con muchas otras cosas. Y termina siendo una demanda estresante tanto para quien produce el contenido como para quien lo consume, cuya atención se ve desbordada. También vemos esto trasladado muy fuertemente en las redes sociales, ¿no? Que son un embudo para nuestra atención, donde todos nuestros recursos atencionales van dirigidos y donde hay una lucha constante por captar nuestra atención, lo cual para los creadores de contenido en dichas plataformas también es un estrés y demanda constante para no quedar rezagados, ¿no? Esto de trabajar por contenido que capture tu atención. Todo esto inevitablemente nos van agotando los recursos atencionales, que no son infinitos. No es fácil lidiar con esto. La propuesta es tener una actitud más distendida con la necesidad de información, la necesidad de estar informándonos todo el tiempo de lo que está sucediendo. Despreocupémonos un poco de esto. Necesitamos ese valiosísimo recurso atencional para emplearlo en cuestiones más esenciales para el cultivo del bienestar. Realmente no nos va a cambiar mucho si no leemos ese artículo que parece interesante, pues en el fondo, debido a la alta demanda, cada vez es más común que la información sea laxa e inconsecuente. Tampoco realmente, no nos va a cambiar si dejamos de leer un mail o dos y nos ocupamos más tarde de eso, ¿no? A su vez, nos hemos puesto a pensar qué nos deja las innumerables horas en las redes sociales hoy en día. ¿Contribuyen significativamente a nuestro bienestar gracias a más información? El problema con nuestra actitud ante la información es que muchas veces pareciera que podemos abarcar todo o al menos una gran porción. Y ahí es que muchas veces consumimos contenido en redes sociales y seguimos un montón de perfiles y canales que nos brindan información que nos interesa. El problema es que hoy en día el contenido es simplemente demasiado grande como para poder procesar siquiera una pequeñísima cantidad del mismo. Entonces, un rato que pasemos leyendo un libro implica un montón de otras fuentes de información a las que no podemos acceder. Simplemente hay demasiado. Frustrarnos por no poder apreciarlo todo es en vano, porque constantemente nos estamos perdiendo casi todo. ¿No? Si yo me pongo a leer un libro, me voy a perder de un montón de otras cosas. Siempre hay un costo de oportunidad, pero no podemos abarcarlo todo. Por lo que al final, en buena parte de nuestro tiempo, es quizás más útil seleccionar un par de buenos libros y quedarnos con eso. Quizás hasta estudiar un muy buen libro en detalle por un buen tiempo es muchísimo mejor que perdernos en el mar de contenidos que abundan en nuestros dispositivos móviles. Existe otro punto sobre el cual también podemos trabajar relacionado con lo anterior y vinculado con nuestro ego polarizado que se mueve entre la aceptación y el rechazo. Y es que cuando nos informamos, cuando vemos las noticias, leemos artículos, debatimos con alguien o al ver una controversia e intercambio de opiniones, hagamos una pausa de nuestra tendencia a formar una opinión y defender una postura u otra. Cultivemos abandonar ese juego muchas veces inmaduro de alegrarnos o molestarnos cuando nuestras opiniones se ven defendidas o atacadas. Debemos entender cómo nuestro tiempo hoy en día está siendo capturado por actividades de baja calidad que no promueven mayormente nuestro bienestar psíquico y físico. Por ejemplo, el uso de redes sociales, el uso de internet para compras superfluas, mirar noticias superficialmente, demasiada televisión y plataformas de streaming, o en el trabajo el hecho de tener que contestar una gran cantidad de emails o asistir a un gran número de reuniones que no aportan valor
¿no? Y finalmente, el nuevo agujero negro que absorbe el tiempo de calidad de nuestras vidas, que es el uso de nuestros smartphones y nuestros dispositivos inteligentes, por la razón que sea, pero que en general está asociado a actividades de baja calidad, como el uso de las redes sociales. Por ello, debemos tener en cuenta que si bien podemos generar contenidos educativos muy buenos en estas plataformas, al hacerlo desde estas redes y al interactuar con ellas, rápidamente nuestra atención va a querer ser secuestrada por diversos estímulos y en vez de conectar con contenido de calidad, caemos rápidamente en ver cosas triviales e insignificantes. De hecho, en el caso de mis podcasts y esta serie, es una tensión que tengo y que trato de que el contenido sea pausado, de tener no una periodicidad súper abundante de información, no propiciar postear clips pequeños que cada vez son más cortos y con pequeñísima información, como que es la nueva modalidad para difundir contenido que realmente disminuye nuestro span de atención y cada vez simplifica contenidos que deberían ser abordados de forma más profunda. Entonces, siempre promuevo tomarnos una pausa y un tiempo necesario y prolongado para interactuar con contenido que es complejo y amerita ser reflexionado a lo largo del tiempo. Además, no es lo mismo interactuar con una pantalla, con trozos de información acotados, que hacerlo, por ejemplo, con un libro, de forma analógica, con un contenido mucho más desarrollado. La forma en que nuestro cerebro interactúa con esto último es cualitativamente diferente, moviliza más procesos y trabaja la atención de una forma diferente, invitándonos a enfocarnos en una sola cosa, de manera atenta y relajada. En el fondo, las redes sociales representan un costo de oportunidad de poder dedicar nuestro tiempo a actividades que objetivamente son de mayor calidad, como leer buenos libros, pasar tiempo con nuestra familia, meditar, hacer actividad física, pasar tiempo en la naturaleza, disfrutar de la cultura, etc. Existe un último punto en conexión con las redes sociales que quisiera destacar acá, y tiene que ver con la tolerancia e intolerancia. Como plataformas cada vez más masivas de divulgación de información que integran como la censura y la moderación, existe un creciente debate respecto a las mismas en conexión con la libertad de expresión. Se ha visto que se han censurado noticias o comentarios que se consideran que desinforman o alientan a la violencia, y si bien la mayoría son plataformas no públicas, que se reservan el derecho y lo tienen de decidir qué contenido se publica en sus plataformas, existe un debate más allá de eso respecto a la libertad de expresión en sí. Y esto está, a mi criterio, íntimamente relacionado con la paradoja de la tolerancia, que establece que si una sociedad es tolerante sin límites, su capacidad para ser tolerantes es finalmente arrebatada o destruida por los intolerantes. El filósofo y autor Karl Popper lo describió como la idea aparentemente contradictoria de que para mantener una sociedad tolerante, la sociedad debe conservar el derecho a ser intolerante con la intolerancia. Parece tener sentido, y esto justificaría la censura de cosas como el discurso de odio en las plataformas digitales y en los medios en general. Pero también en el fondo, no sé si es la tesis correcta, ya que es poco realista y poco práctica. La idea de que la intolerancia nunca debe tolerarse es noble, pero en realidad a menudo es difícil trazar una línea clara entre lo que constituye intolerancia y lo que no. Esto puede conducir, a dilemas morales difíciles y complejos, y puede que no siempre esté claro cuál es el mejor curso de acción. A su vez, no se tiene en cuenta el hecho de que las definiciones de intolerancia de las personas
pueden variar ampliamente. Lo que una persona considera intolerante puede ser visto como perfectamente aceptable por otra persona. Esto puede dificultar la aplicación de la tesis de Popper de manera coherente y justa. En el fondo, bajo una política de no ser tolerante con la intolerancia, las personas gradualmente amplían el espectro de lo que puede ser considerado intolerante y usan este criterio a su favor para discriminar y censurar a personas que pueden tener un punto de vista perfectamente válido. Este es el desenlace inevitable de este tipo de criterios, según lo pienso yo, ¿no? Pero por el hecho de que somos seres humanos falibles y corrompibles que usarán este tipo de medios para avanzar y promulgar sus propios intereses. Entonces puede que políticos y burócratas se aprovechen de esto para censurar a personas que dicen la verdad, pero que esa verdad atenta contra los intereses de una élite, por ejemplo. Y esto se encastra con una tendencia global a la censura y a lo políticamente correcto, pues hoy en día no hay lugar para el conflicto, tanto desde la autoayuda como desde la psicología mainstream y de parte de muchos profesionales, aunque el conflicto sea necesario para una saludable oposición y lucha ante ciertas cuestiones. Cuando vemos ejemplos de conflictos en el deporte, en los medios, en las películas, etc., la reacción de los profesionales siempre implica en generar una actitud como de crítica y de predicar que la violencia no es el camino, de que esto es un síntoma de patriarcado, del machismo, del capitalismo mercantil, etc. Ese tipo de juicios. Y esto es un problema porque muchas veces esas respuestas están ahí en su legítimo derecho, porque la naturaleza así lo ha dispuesto y debemos entender por qué es así y cuál es la función de ella, y de esta forma ejercer como una justicia más sabia. La realidad es que esperamos, y con demasiada pérdida de control, que sea a través de la voluntad del otro que cese la agresión, que cese el bullying o el acoso. Pero en el fondo, pese a los cuantiosos esfuerzos por prevenir estos aspectos de la vida, la realidad es que inevitablemente van a haber personas con intenciones maliciosas que van a agredirnos de formas diferentes. Y debemos estar preparados para ello y actuar con criterio para defendernos. El problema es que muchas personas creen que están legitimadas bajo un velo de defensa, creyendo que han sido agredidas de múltiples formas, cuando en realidad terminan siendo los verdaderos agresores. Por eso todo este tema es complejo y la sabiduría debe estar presente para poder distinguir estas diferencias. Un último aspecto no menor relacionado con nuestra atención y las redes de información, digamos, es que últimamente la sociedad está muy polarizada y también politizada. Rápidamente tomamos una postura muy radical sobre algo y nos oponemos a todos los demás, dejando de lado un análisis más crítico y bien razonado de las cosas en general, ¿no? Basado en hechos y en la evidencia contingente. Es interesante apreciar en este sentido que gran parte de esta polarización se ve alimentada por la actividad en los medios y redes sociales. Y notemos qué curioso es el hecho de que estas plataformas están basadas en distintos algoritmos que nos ofrecen contenido a medida de nuestras preferencias en base a nuestras interacciones con ellas. Estos algoritmos están basados en inteligencia artificial y en el fondo, a un nivel fundamental, están basados en la clasificación de un conjunto de entidades, lo cual juega un papel fundamental, digamos. En el Machine Learning se busca esa línea. Es un modelo, por ejemplo, bidimensional, que separa los casos A de los casos B. Y de esa forma el algoritmo aprende a diferenciar una cosa de la otra. Pero pareciera como si al arrojar estos algoritmos en las redes, estos estén influenciando en llevar a las personas como hacia un lado u otro y borrar los matices y los puntos intermedios más difíciles de categorizar, efectivamente polarizando a las personas. No digo que esto sea estrictamente así, pero parece como que hubiera esta tendencia, ¿no? de que el propio modelo esté siendo como una profecía autocumplida aplicada a las personas. Las redes poco a poco nos van sugiriendo cosas
que les gustan a otros que piensan de forma similar a nosotros. Y así como que nos van agrupando, ¿no? Y nos vamos polarizando. Y nos vamos adentrando como en grupos cada vez más segmentados. Y quizás uno no se identifique dentro de un nuevo grupo sugerido, pero luego de vernos expuesto a tanto feedback al respecto, puede que cambiemos de opinión y pasemos hacia ese lado de la línea, y así nos vamos compartimentando en grupos más distinguibles, homogéneos, pero desconectados del resto. Entonces, vamos a abordar, como dijimos ahora, y mencionamos al principio de este episodio, el tema de la relajación, ¿no? Esto de darnos el tiempo de relajarnos. ¿Por qué abordamos esto antes de la meditación? Porque creo que es una cualidad y requisito fundamental que quizás antecede un poco al inicio de la práctica meditativa en general. La relajación es una cualidad fundamental que nos ayuda a combatir el sentimiento de urgencia que solemos cargar en nuestras espaldas gran parte del tiempo. Necesitamos cultivar la experiencia de llevar una vida más relajada. Queremos tener todo hecho ahora, si bien la realidad es que podemos llevar a cabo nuestros objetivos con tranquilidad. La urgencia, más que ayudar, estorba y nos satura. Para esto, la meditación es crucial. Personalmente, considero que el bienestar que viene de una vida, ¿no?, como relajada y de la práctica de la relajación es bastante más grande y profundo que el que viene de una vida activa. Esto es, una vida buscando como ese subidón de adrenalina y dopamina constantemente, persiguiendo lujos, placeres físicos, estatus, riqueza. Realmente cierto estrés es positivo, como a veces se suele mencionar, ¿no? Como que un poquito de estrés está bueno porque si no, no nos levantamos de la cama. Bueno, puede que el estrés nos lleve a ir a un lugar en concreto, ¿no?, que nos decimos necesitamos llegar. ¿Pero realmente nos ayuda a llegar a tiempo? Esa es la pregunta fundamental. Sentimos a menudo ese estrés cuando estamos apurados. Parece fruto de una evitación del dolor, ¿no? Nos anticipamos a algo malo. Estamos llegando tarde al trabajo y nos van a criticar por ello. Entonces, si el mínimo monto de estrés positivo es para evitar el dolor, el fracaso, una situación incómoda, ¿realmente ayuda? ¿Realmente es positivo vivir con miedo, estrés y que nuestro horizonte sea un mundo de situaciones negativas que debemos evitar? Es natural que experimentemos estrés ante determinadas situaciones, pero la cuestión es, ¿vale la pena prolongarlo más allá del hecho puntual? ¿No deberíamos acaso reformular mejor ese horizonte? ¿Cambiar nuestra relación con los hechos, incluida la respuesta de estrés con esas circunstancias, para no alarmarnos ante las mismas? A fin de cuentas, ¿vamos a llegar más rápido a una reunión si estamos atascados en el tráfico simplemente por el hecho de sentir ansiedad? ¿Esa ansiedad nos va a hacer llegar más rápido? La realidad es que somos seres extremadamente resilientes, que hemos evolucionado en entornos muchas veces altamente hostiles. Estamos adaptados para enfrentar y manejar situaciones de estrés agudo que atentan contra nuestras vidas, a veces incluso diariamente. ¿Qué implica esto en el contexto actual? ¿No? Como venimos de un mundo que atravesamos en los años recientes por una pandemia, literal, y a su vez una pandemia de estrés, agotamiento, depresión que enfrentan las personas. Que en realidad estamos mucho más preparados de lo que pensamos y que nos estamos posicionando desde una perspectiva no muy exacta frente a todo esto. ¿A qué vamos? O sea, magnificamos las cosas y nos alarmamos desproporcionadamente ante situaciones de estrés. Pero la pandemia de estrés no está tanto en los hechos y momentos puntuales que desencadenan nuestras respuestas, sino en la forma en que evaluamos esas situaciones y cómo es que lo hacemos.
Pues con un profundo rechazo. Pensamos que es lo peor, que algo grave nos puede suceder si no dejamos de estresarnos y en definitiva consideramos que la situación tiene mayor trascendencia de la que realmente tiene. La realidad es que podemos darnos la libertad de sentir estrés en los momentos en que se genera, porque naturalmente es la respuesta de nuestro organismo a una situación puntual. Y eso está bien. La cuestión es acostar la respuesta, o sea, dejar que surja, llegue a su meseta y naturalmente se vaya. Y esto no dura mucho. Entonces, debemos como reformular, ¿no?, esta idea que tenemos del estrés, de que es algo malo y debemos rechazarlo, ¿no? Para entender que como seres humanos estamos adaptados para que este proceso se dé en ciertas circunstancias que lo ameritan, ¿no? Pero tampoco debemos dejar de entender, ¿no?, que como que ese estrés tampoco necesariamente nos va a hacer llegar más rápido al trabajo si estamos atascados. Entonces necesitamos como una conciencia más elevada de todos estos factores para tampoco dejar que el estrés se aplique innecesariamente o se estire en el tiempo en situaciones que no lo ameritan en el fondo, ¿no? Y entender que no es el fin del mundo, ni está mal en sí sentir estrés en situaciones puntuales. Eso es importante. Y esto último de ser sabios para comprender cuándo tiene cabida y nos habilita a actuar mejor ante una situación y cuando en realidad no nos está ayudando mucho. La realidad es que podemos darnos esa libertad de sentir estrés en los momentos en que se genera. El problema es que alimentamos al estrés, al igual que lo hacemos con las emociones negativas en general, por la forma en cómo nos relacionamos con estas experiencias. Es eso lo que debemos cambiar, ¿no? Y lo hacemos a través de la práctica meditativa. Cuando cambiamos esa relación, nos encontramos además con que las cosas ya no nos resultan tan estresantes y terminamos experimentando estrés menor cantidad de veces, ¿no? Y así habremos cambiado nuestra relación natural, nuestra reacción natural a ciertos acontecimientos. De esta forma nos liberamos del sufrimiento innecesario que creamos, ¿no?, que lo hemos hablado mucho en los episodios anteriores. Lo que nos moviliza en el fondo cuando sentimos estrés en cierto momento es el mundo conceptual, en cuyo eje se encuentran ciertas creencias, que no son la verdad. Siento ansiedad porque tengo un examen mañana y no me siento del todo preparado. Se nos puede decir que es positivo porque nos impulsa a estudiar, ¿no? Ese estrés que siento, me lleva a meterle más horas de estudio. Pero, ¿por qué debería darme ansiedad la pérdida de ese examen en primer lugar? Ese es el punto principal, ¿no? Lo que está en el fondo o detrás de todo, que se suele dejar de lado cuando se habla del estrés adaptativo. Consecuentemente, si perdemos el examen, se me cae el mundo abajo porque tengo una creencia de que es lo peor, de que no debe pasar, de que nunca debo perder un examen, de que debo ser perfecto, ¿no? Entonces, el monto de ansiedad que sentimos, sí, nos impulsa como un poco a estudiar más y tratar de estar más preparados, ¿no? Pese a que quizás no lo planificamos bien y no estudiamos todo lo necesario que debíamos haber estudiado, nos lleva a eso. Podríamos decir que nos está ayudando, pero no rompe con la ilusión principal, que es ese pensamiento de que nunca debo perder un examen y que debo ser perfecto. Y eso es lo que nos da más ansiedad. Podemos rastrear la cadena de asociaciones hasta que hallamos alguna creencia vital en el sentido de que hace, ¿no?, como referencia a alguna necesidad básica. Si no estudiamos no nos podemos recibir, conseguir el trabajo que queremos o poder mejorar nuestra posición económica, por ejemplo.
Cuando algo es intrascendente para nosotros, una dificultad que lo impida no nos afecta. Si ir a un evento social mañana no nos cambia la existencia, que no podamos ir por un imprevisto no nos genera estrés. El tema está en que, en el fondo, todo es intrascendente en última instancia. Ese es el clic, ¿no?, más profundo de una contemplación que lleva a este insight sobre la realidad. Al igual que ese evento social, nuestras metas, propósitos, trabajo, creaciones, etc., todo eventualmente cambia y todo se va. Nada es permanente. Esta no es una visión pesimista de las cosas, y lo vamos a ver con profundidad y detalle más adelante porque amerita mucho desarrollo. No es una visión pesimista de las cosas, sino una perspectiva, considero, altamente beneficiosa, porque nos invita a romper con las cadenas de nuestros apegos y vivir de forma ligera. O sea, romper con este apego de que mi meta o objetivo tiene que cumplirse sí o sí, si no, no puedo ser feliz y disfrutar de la vida. Cuando rompemos con eso, podemos realmente disfrutar de trabajar por esa meta sin estar atados a que se cumpla o no. Y eso nos otorga un bienestar muchísimo más grande que hacerlo desde esta otra aproximación de que si esa meta no se cumple, no podemos ser felices, o que si no logro hacer algo trascendente, mi vida no vale la pena. Porque al final todo va a terminar decayendo y desapareciendo. Esa es la naturaleza de la realidad. Podemos vivir de forma más ligera de esta forma, desestresados por la naturaleza cambiante de las cosas, sin apegarnos tanto a resultados específicos, en donde podemos dar ese examen mal preparados, si llegas a hacer lo que ocurra eventualmente, pero sin sufrir de la misma manera, entendiendo la intrascendencia del hecho, pues tenemos tiempo para intentarlo de nuevo. No estamos perdiendo la vida, porque la vida no se juega en el futuro, sino en el presente. O sea, no se juega en la concreción de ese hito, de esa meta. Esto es, podemos fallar en el examen, ¿no? Pero si lo hacemos atentamente, con una conciencia plena de los momentos vitales de los últimos días, semanas o meses, sabemos que hemos estado viviendo realmente y disfrutado. Eso es la vida. Esta no empieza una vez que salvamos los exámenes y terminamos la carrera. La vida es ahora. Esto que existe, esto que es un poco el nombre que he utilizado para mi obra en la que está basada esta serie, que apunta justamente a esto. Esto no quita que dejemos de sufrir, porque los cambios ocurren y muchas veces son grandes, pero sí nos acerca a un modo de vida cada vez más liberado de sufrimientos innecesarios. En este sentido, al comenzar unos minutos de práctica meditativa, esto suele involucrar un primer paso de relajarnos un poco, ¿no? Por eso vamos a esto de la relajación. Distendernos de las preocupaciones diarias para llevar la atención al presente. Como hemos destacado antes, practicar meditación no necesariamente nos llevará a estar más relajados, pero sí es importante dedicar al menos unos momentos iniciales de la meditación a relajarnos un poco. Esto lo hacemos con algunas inspiraciones profundas, donde podemos centrar la atención brevemente en algún punto, donde más se sienta, por ejemplo, la respiración, y descansar nuestra atención en ello. Alternativamente, o sumado al anterior, podemos sentir el peso del cuerpo contra la silla o el almohadón que estemos utilizando. Es importante aprovechar este momento para ubicarnos en una posición cómoda y tener la libertad de escoger el medio más agradable para descansar nuestro cuerpo. Apreciemos las distintas sensaciones corporales y rápidamente contemplemos
ese espacio global de manifestaciones. Notemos cómo no percibimos un cuerpo en todo su esplendor y forma, sino que más bien la experiencia directa del cuerpo implica sensaciones difusas de puntos de presión, calor o frío, hormigueos, etc. Esta apreciación nos puede ayudar más adelante a contemplar más exactamente la experiencia directa y derrumbar nuestros esquemas conceptuales. Pero seamos un momento con esto. Podemos quedarnos con esto y proseguir con la práctica meditativa que estemos llevando a cabo en cuestión, o podemos hacer específicamente una técnica de relajación, que practicada ocasionalmente nos puede ayudar a regular el estrés. Cabe destacar que no siempre hemos de relajarnos antes de proseguir con una meditación. Con más experiencia y práctica, a veces podemos entrar de lleno en la práctica meditativa que queremos realizar. Cabe tener en cuenta, a su vez, que mientras que en el mindfulness nos enfocamos en el momento presente y experimentamos las cosas sin juzgar y simplemente trabajamos en dejar que las cosas sean lo que son, en la relajación buscamos como una experiencia que se siente como placentera, en el sentido de que está cargada de sentimientos de calma, de tranquilidad, reduciendo el estrés y la ansiedad. Podemos hacerlo a menudo, acompañado del uso como de imaginación activa, que se llama, imaginándonos en un paisaje pacífico, como una playa tranquila o un bosque. En este sentido, la relajación es una práctica como orientada a una meta y se diferencia de las cuestiones fundamentales que hemos mencionado anteriormente. En el fondo veremos cómo el hecho de cultivar la ecuanimidad, ¿no?, en el medio de la tormenta es una cualidad bastante más profunda y valiosa. No por esto la relajación no deja de tener sus beneficios y no sea importante. Entonces, voy a mencionar brevemente los 2 ejemplos de técnica de relajación que van a estar disponibles en el anexo como una práctica para hacer con ese audio específicamente, ¿no? Cada una va a demorar 10 minutos aproximadamente, van a ser 2. Una que es relajación muscular progresiva y otra que es con imaginación activa, ¿sí? Esa va a ser como la primera práctica más formal que vamos a ir subiendo en esta serie, si bien ya en este episodio hemos abordado, ¿no?, como esta cuestión más reflexiva, pero que invita a una práctica de el tema de la atención, el cultivo de bienestar psíquico y mental que mencionamos al principio, cómo nos manejamos con las actividades cualitativamente inferiores que nos atrapan la atención, como el uso de redes sociales y los medios de información, que son ejemplos importantes que he dado como forma, ¿no?, de cultivar esta claridad mental y empezar a relajarnos también para poder empezar a habilitar, ¿no?, esta práctica meditativa más profunda. Entonces, llegando al final de este episodio, estos ejemplos de técnicas de relajación para poder abordar y usar. Uno es con imaginación, ¿no? Como destacamos, podemos relajarnos a través de la evocación de escenas con lugares o experiencias relajantes. Es importante que las escenas tengan algún significado personal, puesto que pueden potenciar, ¿no?, esta respuesta de relajación. Podemos ayudarnos con música o sonidos ambientales relajantes. En este caso, podés tomar el enfoque planteado anteriormente, ¿no?, retomando como una perspectiva más sabia y combinarlo con una imaginación más activa. Tenemos por otro lado la relajación progresiva. Podemos hacer esto por separado, combinado con la técnica anterior. Acá también podemos usar música o sonidos ambientales relajantes para ayudarnos.
Es importante en este caso aprendernos los distintos grupos de músculos. Es una cuestión importante. Nos podemos acostar boca arriba, preferentemente, aunque también podemos sentarnos en un lugar cómodo. Y lo que hacemos es, digamos, inspirar y volvemos tenso un primer grupo de músculos, con cierta fuerza, pero sin sentir dolor o calambres. Esto lo hacemos durante 4 a 10 segundos. Exhalamos y relajamos repentina y completamente el grupo de músculos que hemos contraído. Entonces nos relajamos durante algunos segundos antes de trabajar en el siguiente grupo de músculos. Podemos arrancar con las piernas e ir subiendo hasta la musculatura de los brazos y hombros. Podemos percibir la diferencia entre cómo se sienten los músculos cuando están tensos y cuando están relajados. Alternativamente, podemos aflojar los músculos del cuerpo, como cuando tratamos de dejar un brazo o pierna totalmente flojos. A veces, al hacerlo, solemos sentir menos sensaciones en el miembro. Podemos hacer esto con los distintos grupos musculares y lleva un poco más de concentración esto último y un poco más de esfuerzo, que al principio nos puede tensionar, pero puede ayudar también el uso de música o sonidos relajantes para abordar esto. Es importante realizar la práctica que más nos resulte cómoda en este sentido. Entonces, en el episodio anexo a este se encuentran las 2 técnicas de relajación guiada de aproximadamente 10 minutos cada una. En el próximo episodio compartiré una serie de ejercicios esenciales para comenzar a entrenar la mente de forma más concreta. Será una especie como de mapa inicial, una práctica condensada para fortalecer de nuevo la claridad, la atención y la presencia. Herramientas clave en este camino hacia una vida más lúcida, compasiva y libre. Así que nos encontramos ahí.